un tema que prácticamente tiene dos partes. La primera parte es la que vamos a ver el día de hoy, que lleva por título El retorno de la lluvia tardía, y el día de mañana vamos a estudiar acerca del efecto que produce la lluvia tardía en el pueblo de Dios, que es el fuerte pregón. Así que antes de iniciar con nuestra temática, les invito a que inclinemos el rostro ahí donde nos encontremos para pedirle a nuestro Dios su sabiduría para poder estudiar su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora porque eres bueno con nosotros y nos permites estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tú, Señor, nos puedas hablar a través de este mensaje de forma clara a nuestros corazones y que el mensaje, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que tu palabra transforme nuestras vidas, oh Señor, y nos prepare para recibir la tan anhelada lluvia de gracia. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el año de 1887, Elena de White escribió la siguiente declaración. Creo que la mayoría de ustedes la conocen. Esta declaración se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Ella dijo: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Creo que la mayoría de ustedes conocen esa cita e incluso algunos me atrevería a decir que la saben de memoria. Hoy más que nunca, como pueblo adventista, nosotros necesitamos ser reavivados por el poder del Espíritu Santo para salir de una vez por todas de nuestra condición laodicense y nuestro coma espiritual. Nuestros corazones están áridos y secos por el frío formalismo y la estéril religión que llevamos. Necesitamos urgentemente los aguaceros de la gracia divina. Mis queridos hermanos, es imposible que nosotros cumplamos la misión y que Cristo nos lleve a casa si seguimos viviendo bajo el paraguas de una religión tibia y sistemática. Cristo y el poder de su justicia son necesarios, son urgentes e imprescindibles para que nuestra experiencia espiritual sea completamente renovada y el mensaje de salvación llegue hasta lo último de la tierra. Tal y como ocurrió en el año 31 después de Cristo, hoy en nuestro tiempo, nosotros anhelamos no la lluvia temprana, sino la lluvia tardía. Anhelamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida para poder completar la misión y para que el carácter de Cristo sea finalmente impreso en nuestra vida. Ahora, en esta oportunidad es necesario que nosotros nos planteemos algunas preguntas con respecto al evento de la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Qué es este poder? ¿En qué consiste? ¿Es la lluvia tardía una mera manifestación carismática o es también la revelación de una verdad? ¿Ya fueron enviados los primeros aguaceros de la tan anhelada lluvia de gracia? ¿O es acaso que los cielos todavía no han sido abiertos para poder derramar la lluvia tardía? Vamos a tratar de responder estas preguntas a lo largo de nuestro estudio en esta ocasión. Generalmente cuando nosotros hablamos de la lluvia tardía, nos referimos no solamente al poder que el Espíritu Santo va a impartir. Y déjenme decirles algo, la lluvia tardía es sinónimo de poder. La lluvia tardía es prácticamente la efusión del poder de Dios en el pueblo del Señor. Pero cuando nosotros hablamos de la lluvia tardía en el contexto del mensaje de la justicia de Cristo, tenemos que entender algo, y es que la lluvia tardía no solamente es el poder de Dios que va a investir a la iglesia para finalizar la obra de la predicación del evangelio. La lluvia tardía está relacionado con ciertos elementos que es necesario que nosotros hoy desglosemos.
¿con qué elementos vincula la Escritura la lluvia tardía? En primer lugar, según Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, la lluvia tardía está relacionada con la palabra de Dios. Leamos el texto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual yo la envié. Nótese que aquí en este pasaje hay una relación muy clara entre la palabra de Dios y la lluvia tardía. El texto dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, la última parte declara, así será mi palabra. Así que la lluvia de Dios, la lluvia de la gracia del Espíritu Santo, está relacionada con la palabra de Dios. Ese es el primer elemento con el que las Escrituras vinculan la lluvia tardía, la palabra de Dios. Segundo elemento, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. El texto dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Nótese aquí que la lluvia, el rocío de la lluvia es comparado con la enseñanza, con la doctrina. La palabra hebrea que es utilizada aquí en Deuteronomio 32:2 para hacer referencia a razonamiento es INRA. Esa palabra hebrea puede ser traducida también como doctrina. De hecho, hay versiones como la Reina Valera Antigua y la Biblia del Jubileo que utilizan esa traducción en este pasaje. Hay un texto que quisiera que leyésemos que está en Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Este pasaje también hace la vinculación entre la lluvia tardía y la doctrina o la enseñanza. Joel 2:23 nos dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Quiero hacer dos aclaraciones lingüísticas con respecto a este pasaje. La primera aclaración es que la expresión primera lluvia corresponde a la palabra hebrea moré, y esa palabra literalmente significa instructor o maestro. La palabra moré se encuentra en Proverbios 5:13 y es traducida como los que me instruían. Y también la encontramos en Isaías 30:20 y es traducida como maestros. Moré deriva de la raíz hebrea yara y esa palabra yara significa dirigir, enseñar o instruir. La segunda aclaración lingüística que deseo hacer con respecto a este pasaje es que la expresión a su tiempo, que aparece subrayada allí en celeste, corresponde a la palabra hebrea sedaká. Sedaká significa literalmente justicia, para justicia o con respecto a justicia. Esta palabra aparece más de 150 veces a lo largo de todas las escrituras hebreas, es decir, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y en ninguna parte, a excepción de Joel 2:23, es traducida aquí en la Reina Valera de 1960 como a su tiempo. Ahora, teniendo en cuenta estas dos aclaraciones lingüísticas, nosotros podríamos leer perfectamente el texto de la siguiente manera. De hecho, esta traducción que voy a leer de este pasaje está en la Reina Valera 1569. Yo creo que esta versión prácticamente hace una traducción muy de acuerdo al significado de las palabras originales que aparecen en el texto. Leamos el pasaje. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os dará
enseñador de justicia o maestro de justicia. ¿Se recuerdan? La palabra hebrea moré significa maestro, pedagogo, enseñador, y la expresión a su tiempo, sedaká, significa justicia. Dará enseñador de justicia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Teniendo en cuenta esta versión que acabamos de leer de Joel 2:23, la cual yo considero que es válida de acuerdo al significado original de las palabras que aparecen en el texto hebreo, de acuerdo a Joel 2:23, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, ¿quién es ese enseñador de justicia, ese instructor, maestro, pedagogo de justicia, que habría de derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre el pueblo del Señor? Contestemos esta pregunta. La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, y aquí está hablando Jesucristo del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia y de juicio. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Él habría de enseñarle al mundo la justicia y el juicio, y convencería también al mundo de pecado, según lo que leemos en este texto. Así que el enseñador de justicia, el maestro de justicia, el pedagogo de justicia de Joel capítulo 2, versículo 23, es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habría de descender la primera lluvia o lluvia temprana y la segunda lluvia, lluvia tardía. Históricamente hablando, sabemos que la primera lluvia temprana, fue derramada en el año 31 después de Cristo en el aposento alto. De ese evento participaron los apóstoles. Pero la segunda lluvia, la lluvia tardía, todavía aguarda un cumplimiento pleno en el futuro. Y ya van a ver por qué razón menciono que aguarda un cumplimiento pleno y no total en el futuro. El tercer elemento con el cual se vincula en la palabra de Dios la lluvia tardía es con la justicia. Isaías capítulo 45 versículo 8 nos dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Así que bíblicamente hablando, hermanos, el concepto de la lluvia tardía está relacionado no solamente con un poder nebuloso que será derramado sobre el pueblo de Dios para predicar el evangelio, sino con la palabra de Dios, con la doctrina y con la justicia. Por lo tanto, la lluvia tardía no solamente es un poder, sino también un mensaje. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje con el que viene acompañada la lluvia tardía, el derramamiento final del Espíritu Santo? Para contestar esa pregunta, necesitamos leer esta cita que aparece registrada en Primeros Escritos, página 271. La sierva de Dios dice: pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el fuerte pregón. Es la lluvia tardía, perdón, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Si bien es cierto, la lluvia tardía y el fuerte pregón son dos acontecimientos o eventos distintos entre sí, pero jamás se les puede separar. La lluvia tardía es la causa y el fuerte pregón es el efecto. El fuerte pregón no puede comenzar sin que haya iniciado previamente la lluvia tardía, sin que ésta haya dotado al pueblo de Dios de una luz y un poder transformador. Es por eso que a raíz de esta profunda relación, Elena de White tiende a igualar en más de alguna ocasión en sus escritos estos dos acontecimientos. Y esta cita que acabamos de leer es un ejemplo de eso. Elena de White dice que la lluvia tardía es, número uno, el refrigerio de la presencia del Señor. Número dos,
el potente pregón del tercer ángel. Así que, de acuerdo a esta cita, y la equivalencia es obvia, no se puede ignorar esta equivalencia o esta igualdad de conceptos que ella establece en esta cita. De acuerdo a esta cita, la lluvia tardía es igual al potente pregón del tercer ángel. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Creen ustedes que si nosotros llegamos a definir el mensaje del tercer ángel, podremos saber qué verdad acompaña la lluvia tardía? Claro, porque Primeros Escritos, página 271, dice que la lluvia tardía es el potente pregón del tercer ángel. Así que preguntémosle a Elena de White, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Dejemos que ella responda esta pregunta. Inspirada por Dios, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 437, ella declara: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Cuando nosotros interpolamos estas dos citas del espíritu de profecía, llegaremos fácilmente a la conclusión que la lluvia tardía está relacionada con el mensaje de la justicia de Cristo. Una equivalencia que, por cierto, ya habíamos visto anteriormente en los escritos del profeta Isaías, cuando este profeta emplea la figura de la lluvia para describir la justicia, de acuerdo a Isaías 45:8. La lluvia tardía, hermanos, es el poder del cielo que llena la vida del creyente cuando éste comprende la justicia de Cristo y permite que esa preciosa verdad renueve su corazón. Ahora, ¿cuándo iniciaron los aguaceros de la lluvia tardía? ¿Será que la lluvia tardía es un suceso de nuestra historia pasada o todavía guardamos su total cumplimiento en el futuro? ¿Qué pensarían si yo les digo en esta ocasión que los primeros chubascos, los primeros aguaceros de la lluvia tardía fueron enviados hace más de 130 años atrás? La mensajera del Señor, hablando de lo que ocurrió en la asamblea de Minneapolis, en la conferencia general, en el año de 1888, escribió lo siguiente, y vean ustedes la relación que ella hace de ese acontecimiento con la lluvia tardía. En Testimonios para los Ministros, página 91, una cita icónica, dice lo siguiente: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Ellos eran los instrumentos que Dios usó para comunicar este mensaje. El mensaje de 1888, el mensaje dado en Minneapolis, no fue un mensaje que Jones y Waggoner inventaron. No, es un mensaje cuyo autor es Dios. Dios utilizó a estos medios para comunicar ese mensaje. Sigue diciendo la cita: este mensaje, es decir, el mensaje que Dios en su gran misericordia envió a su pueblo, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la observancia a ¿cuántos mandamientos? A todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz
y acompañado, atención, por el abundante derramamiento de su espíritu. Pregunto, ¿tiene relación el mensaje de la justificación por la fe con el fuerte pregón, con la lluvia tardía? ¿Tiene una trascendencia e importancia escatológica el mensaje de la justicia de Cristo? Claro, la cita lo está diciendo de una forma tan contundente que es imposible obviar ese detalle en lo que ella describe acá en Testimonios para los Ministros, página 91. Hay algunos historiadores modernos en la iglesia que mencionan que el mensaje de la justificación por la fe dado en Minneapolis tenía que ver con el fuerte pregón, pero no tenía que ver con la lluvia tardía. Pregunto, ¿la última declaración de esta cita muestra que el mensaje de 1888 tiene o no tiene relación con la lluvia tardía? Dice la declaración, y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Así que esta cita es clara, no necesita mayor explicación. La cita nos dice que efectivamente el mensaje de Minneapolis tiene una trascendencia escatológica, tiene una importancia para este tiempo, y obviar ese detalle es prácticamente tergiversar las palabras que están aquí escritas en el espíritu de profecía. Ahora, vean ustedes lo que Elena de White declaró cuando escuchó por primera vez de la boca de un mortal que no era su esposo el mensaje de Minneapolis, el mensaje de la justicia de Cristo. Dice en Sermones Escogidos, tomo 1, página 109, cuando el hermano Waggoner trajo estas ideas a Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema que yo había oído de labios humanos. Miren qué humildad la de Elena de White. Ella está diciendo prácticamente que la enseñanza, la forma en cómo Waggoner enseñaba el mensaje de la justificación por la fe era de una forma clara, de una forma objetiva. Nunca lo había escuchado de labios humanos. Dice la declaración, a excepción de las conversaciones entre mi esposo y yo. Cuando otra persona lo presentó, cada fibra de mi corazón dijo amén. ¿Cuál fue la reacción de Elena de White al escuchar el preciosísimo mensaje de Minneapolis? Cada fibra de mi corazón, dice ella, declaró amén. Así que Elena de White abrazó con entusiasmo el mensaje de la justificación por la fe. El legalismo, que no es otra cosa más que un amor propio disfrazado de religiosidad, era el terreno espinoso que este mensaje tenía que atravesar. La atmósfera de una religión legalista, fría y mecánica, era tan desoladora que en esa época la misma Elena de White se atrevió a denunciarla con las siguientes palabras. ¿Qué fue lo que ella dijo con respecto a la situación tan legalista que se vivía en la iglesia? En Sermones Escogidos, tomo 1, páginas 126 y 127. Ciertamente los hombres dirán, están demasiado entusiasmados, le dan demasiada importancia a este asunto, no piensan lo suficiente en la ley. Deben pensar más en la ley y no estar todo el tiempo buscando esta justicia de Cristo. Exalten la ley. Vean ustedes la crítica legalista que se hacía a toda aquella persona que predicaba y abrazaba el mensaje de la justificación por la fe en esa época. Ahora, vean ustedes lo que Elena de White responde a esa crítica, a ese argumento que estaba muy de moda en ese tiempo. Dejen que la ley, dice ella, se cuide a sí misma. Hemos estado tan ocupados en la ley que estamos tan secos como las colinas de Gilboa, sin rocío y sin lluvia. Confiemos en los méritos de Jesucristo de Nazaret. Que Dios nos ayude a que nuestros ojos puedan ser ungidos con colirio para que veamos. No cabe duda entonces que el mensaje de 1888, hermanos, llegó a tiempo, cuando la iglesia atravesaba por una sequedad espiritual sin precedentes. Llegó a tiempo, cuando la iglesia necesitaba ser refrescada por los aguaceros de la lluvia de Dios.
llegó a tiempo, porque se había concentrado la iglesia no en Cristo, sino solamente en sus doctrinas. Y no estoy diciendo que concentrarnos en la doctrina sea malo. Lo que estoy diciendo es que hay un problema cuando solamente nos concentramos en la doctrina y divorciamos a la doctrina de Cristo. Y ese era el problema en esa época. Se presentaba la doctrina, se tenía un manejo milimétrico de la doctrina. Se presentaba con mucha precisión, con mucha exactitud. Se presentaba de una forma autoritativa. Se presentaban los pasajes bíblicos para sostener la doctrina adventista que caracterizaba al movimiento de aquella época, pero se presentaba todo eso sin Cristo. Y es por esa razón que ella dijo que estábamos tan secos como los montes de Gilboa, sin rocío y sin lluvia. Ahora, si alguien me pidiese en esta ocasión resumir con una sola palabra el mensaje de 1888, yo utilizaría la siguiente: 1888 es igual a amor. Esa es la única palabra que yo utilizaría para poder definir el mensaje de 1888. Si tuviese una tan sola palabra, una tan sola expresión para definirlo. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? Porque si nosotros conocemos en qué consiste el amor de Dios, conoceremos entonces en qué consistió el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe dado en Minneapolis, porque el amor es prácticamente la esencia de ese mensaje. ¿Cómo es el amor de Dios? Y vamos a ver 5 características que encontramos en la Biblia y en los testimonios que van a describir cómo es el carácter de amor de Dios. Y esas 5 características nos darán a nosotros las bases para entender el mensaje de Minneapolis. La primera característica del amor divino es que el amor de Dios es universal. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo. Vean ustedes que no dice porque de tal manera amó Dios a los que habrían de creer en él, como lo afirma la teología arminiana. Ni tampoco el texto dice porque de tal manera amó Dios a aquellos que predestinó para salvación, como lo enseña la teología calvinista. El texto no dice eso. El texto dice porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor que Dios tiene por la humanidad no tiene precedentes y no tiene excepciones. Dios no es exclusivo para amar. Dios es inclusivo para amar. Dios ama al mundo, a todos por igual. El amor que Dios siente por nosotros que estamos escuchando este mensaje en esta hora es el mismo amor que Él siente por aquella persona que en este momento está a punto de cometer un crimen, por aquel drogadicto que en este momento está tomando un estupefaciente, por aquella mujer que está siendo abusada, por aquel hombre que está abusando a esa mujer. Es decir, el amor de Dios no tiene excepción. Dios amó al mundo y lo que Dios le dio al mundo es el don de Cristo, el sacrificio de Cristo. Es por esa razón que en Juan capítulo 4, versículo 42, Cristo es descrito como el Salvador del mundo. Y Jesucristo mismo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 45, declaró que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. A través de su sacrificio en el Calvario, Cristo dio vida a toda la raza humana y la salvó prematuramente de una muerte, revirtiendo así la condenación que entró al mundo a causa del pecado de Adán. Es por esa razón que el apóstol Pablo afirmó lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación
de vida. Si el hombre elige apreciar por la fe ese don, el don de la vida que Cristo le ha dado, ese don habrá de durar por la eternidad. Pero si el hombre pisotea conscientemente ese don una y otra vez, lo ignora, lo deja a un lado y no quiere ningún compromiso con el Señor, entonces el don de la vida tendrá caducidad, tendrá una fecha de vigencia. El don de la vida solamente se quedará en calidad de vida temporal en este mundo. El sacrificio eterno de Cristo, que mantiene hoy con vida al pecador que no cree, es exactamente el mismo sacrificio que permite que aquel que cree disfrute eternamente de esa vida. Nosotros podemos elegir guardar o rechazar el don de Cristo dado en la cruz del Calvario, pero lo cierto es, hermanos, que Dios en Cristo ya nos ha dado vida, su propia vida, y esa vida fue dada para revertir la condenación que cayó sobre Adán y Eva y por ende sobre la raza humana, corporativamente hablando. Vean lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 615. A la muerte de Cristo debemos aún esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan, está reflejada en cada manantial. Todo ser humano vive porque Jesucristo murió por él en la cruz del Calvario. Todo bebé nace a este mundo gracias a la vida que Cristo ya ganó por él en la cruz del Calvario. Así que todo ser humano le debe la vida, el alimento y el agua que bebe al sacrificio de Cristo. No importa si ese ser humano acepta o rechaza el don de Cristo, Cristo dispensa su gracia para con ese ser humano. Y es por esa razón que el amor de Dios es universal. Segunda característica, el amor de Dios es eterno. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué maravillosa verdad la que nosotros podemos leer en este pasaje. Dios en su eterno amor predestinó a la humanidad y la adoptó como su familia para salvarla. La escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No cabe duda alguna, hermanos, que la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuándo se acordó esa bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Elena de White responde a esa pregunta en la matutina Dios nos cuida, página 74. Escuchemos con atención esta declaración. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Así que la divinidad acordó esa bendición en Cristo a través del pacto eterno. Ni tú ni yo pudimos haber sido constituyentes de ese pacto. ¿Cómo sería esto posible si este contrato fue establecido desde los días de la eternidad, antes de la existencia de cualquier ser humano?
¿Significa entonces esto que el pacto eterno excluye a la raza humana? No, es ilógico. Es ilógico pensar eso, puesto que el pacto se hizo por la raza humana. Entonces, ¿somos constituyentes del pacto? ¿Somos pactantes dentro del contexto del pacto eterno? No, no somos pactantes. Entonces, ¿qué somos? Si prestase atención, si usted prestó atención a la respuesta que yo di hace un momento, usted notará que yo utilicé la preposición por, que en nuestro contexto significa para la raza humana o en beneficio de la raza humana, en lugar de la preposición con, que implicaría en compañía de la raza humana. Ahora, seguramente alguien se estará preguntando, entonces, si no somos constituyentes y el pacto es extensivo a nosotros, ¿de qué forma el pacto alcanza a la humanidad? Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Este pasaje tiene tres partes muy importantes que es menester que nosotros entendamos. Tres ideas fundamentales. La primera idea es, ¿quiénes son los constituyentes del pacto? Pablo dice claramente el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Vea usted que no dice el pacto previamente ratificado por Dios para con la raza humana. No, dice que el pacto fue hecho con Cristo. Y obviamente ese pacto fue realizado en los lugares celestiales, en los anales mismos de la eternidad, antes que cualquier ser humano o cualquier otro ser creado existiese. Ya Dios había pactado sobre sí mismo la salvación de la raza humana, la salvación del hombre. Esa es la primera idea. ¿Quiénes son los constituyentes del pacto? La segunda idea, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Es decir, los eventos que ocurren al pie del monte Sinaí, cuando el pueblo rechaza el pacto eterno y constituye un pacto alterno, esos eventos que están descritos allí en el Sinaí, en Éxodo capítulo 19, 20 y 21, no abrogan, no invalidan el pacto eterno. ¿Cómo podrían invalidarlo? Si el pacto es eterno, no es un pacto temporal, no es un pacto humano. Así que la primera idea que encontramos es los constituyentes del pacto. La divinidad es la que hace el pacto, la que constituye el pacto, la que apertura el pacto. La segunda idea es, los eventos que están descritos en el Sinaí no abrogan el pacto, porque el pacto es eterno. Pero vean ustedes la tercera idea del pasaje. Pablo está hablando del pacto, no olvidemos eso. La tercera idea dice, para invalidar la promesa. Un momento. Pero Pablo está hablando del pacto. ¿Cómo es posible que en la tercera frase, en la tercera idea de este texto, Pablo esté diciendo que esos eventos que ocurren en el Sinaí no abrogan el pacto y no invalidan la promesa? ¿Cómo es posible que Pablo diga eso? Pablo lo está diciendo porque él, inspirado por el Espíritu de Dios, entiende que el pacto es igual a promesa. Eso es lo que Pablo entiende. El pacto es igual a promesa, y esto lo vamos a ver el día de mañana. Cuando hablamos del pacto eterno, estamos hablando de la promesa de salvación de Dios para la raza humana. De esa manera, el pacto se hace extensivo a la humanidad, porque la promesa es para la raza humana. Es por esa razón que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 31:3 lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Pueden ustedes imaginarse los raudales de amor que brotan del corazón de Dios para la humanidad? El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tiene límites. Yo como padre dispongo de una comprensión pálida e imperfecta de este pasaje, pues amé a mis hijas aún antes de que fuesen concebidas.
Extrañé tenerlas en mis brazos, aún antes de que ellas nacieran. Pero Dios lo ha hecho con ellas y con cada ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra. Dios nos ha amado desde la eternidad, antes que existiéramos, cuando solamente estábamos en su pensamiento. Dios ha amado a cada ser humano de esa forma. Con amor eterno te he amado. Vayamos a la tercera característica. El amor de Dios es proactivo. En Lucas capítulo 15, versículo 20, encontramos la siguiente declaración que prácticamente es el pináculo de la tercera parábola que está en este capítulo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El amor de Dios, hermanos, no es un amor pasivo, no es un amor estático. El amor de Dios no entra en acción hasta que recibe un estímulo. No, Dios no ama así. Dios ama aunque no reciba estímulo. Dios ama aunque nosotros consecutivamente huyamos de él y en vez de darle amor, le demos odio y lo ignoremos. Dios ama aunque nadie le ame. Esa es la forma en cómo Dios ama y lo hace de forma activa. Dios no es un ser estático que espera la respuesta del hombre para amar. Dios busca al hombre, busca consecutivamente al hombre, utiliza todo tipo de influencias para traer al hombre al pie de la cruz. Antes que el hombre busque a Dios, Dios ya ha buscado al hombre. Y eso lo encontramos claramente en las tres parábolas que aparecen en Lucas capítulo 15. ¿Se recuerdan de esas parábolas? La primera parábola, la parábola de la oveja perdida. No fue la oveja perdida la que buscó al pastor, sino el pastor el que buscó a la oveja. La segunda parábola, la moneda perdida. No fue la moneda la que solicitó a la mujer que la encontrase, sino la mujer que emprendió una búsqueda incansable y diligente hasta poder encontrarla. Y la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. No fue la determinación del hijo en buscar a su padre, sino el amor del padre atrayendo mediante la nostalgia y los recuerdos de un hogar feliz. Y alguien podría decir, ah, sí, pero es el hijo quien recapacitó, es el hijo quien fue y buscó a su padre. Pregunto, ¿qué fue lo que ocasionó en el corazón del hijo esa nostalgia por el hogar? ¿Acaso no fue el amor del padre? Ese amor que lo estaba atrayendo hacia él. Vean lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 595. Cada anhelo de volver a Dios que nace en el alma no es más que el gemido de su espíritu, buscando, rogando y atrayendo al vagabundo al seno del amor de su Padre. Así que cada anhelo que nosotros sintamos por buscar a Dios no es otra cosa más que el eco del Espíritu Santo hablándonos para que volvamos a la casa del Padre. Vean ustedes que estos cuadros que aparecen en Lucas capítulo 15 nos muestran una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Elena de White escribe en La maravillosa gracia de Dios, página 20. La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Gloria a Dios por esa declaración. No soy yo quien busqué a Dios, fue Dios quien me buscó a mí a través de su gracia. No fui yo que a través de mi esfuerzo y mis obras comencé a construir un camino para buscar y llegar hacia Dios. No, ya Cristo me estaba buscando a mí. Ya Cristo hizo el camino y comenzó esa búsqueda incansable hasta que finalmente yo escuché la voz del buen pastor y regresé nuevamente a sus brazos de amor. Esa es la proactividad del amor divino. Y esa proactividad del amor divino, hermanos, hace que nuestra salvación sea fácil y que la perdición sea difícil. Un momento podría decir alguien, pero ¿acaso la salvación no es una obra difícil? ¿Acaso no enseña la Biblia que la salvación es una obra
que solamente los más capacitados y los más espirituales van a alcanzar? ¿No es una obra completamente difícil y costosa? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la salvación? ¿Se recuerdan ustedes cómo Jesucristo describió la salvación en Mateo capítulo 11, versículo 30? Y Jesucristo es el autor de la salvación. Vean ustedes que no es un opinólogo de la salvación definiendo la salvación, no. Es el autor de la salvación, el autor del pacto eterno definiendo la salvación. ¿Qué dice él? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Subrayemos esto. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo? Fácil. ¿Cómo es la carga? Ligera. Así que no podemos nosotros afirmar a la luz de la palabra de Dios que la salvación es difícil. Esa idea no viene de la Biblia. Esa idea viene de nuestras ideas preconcebidas. La Biblia enseña todo lo contrario. La salvación es fácil. Entonces, si la salvación es fácil, ¿cómo será la perdición? Dejemos que el mismo Jesucristo la defina. ¿Se recuerdan cuando Cristo le habló a Saulo de Tarso, cuando él iba camino a Damasco? En Hechos capítulo 26, versículo 14, la voz de Cristo declaró: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dura cosa te es luchar en contra del magnetismo de mi gracia. Dura cosa te es luchar en contra de la corriente de mi amor que inunda por doquier tu vida. Dura cosa te es huir de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. La perdición es difícil, hermanos, porque para perdernos tenemos que luchar en contra de Dios. Para perdernos tenemos que neutralizar todo llamado a la conciencia que el Espíritu Santo hace. Para perdernos tenemos que ignorar una y otra vez los diferentes llamados que Dios nos hará desde que tenemos vida hasta que la perdemos, desde el primer respiro hasta el último respiro. Para perdernos tenemos que declararle a Dios una lucha, una resistencia constante en cada momento de nuestra vida. ¿Y eso será fácil o será difícil? Es difícil, es completamente difícil. Ahora, vayamos ahora a la cuarta característica. El amor de Dios es transformador. En la matutina Alza tus ojos, página 127, la sierva de Dios dice: su amor es un manantial inextinguible de gozo y paz y es tan permanente como la eternidad. Es la fuente abierta para Judá y Jerusalén. Cada alma puede ser satisfecha con su provisión inagotable. Ahora escuchen esto. Este amor es la vida de Dios que obra con poder transformador en el alma, perfeccionando el carácter cristiano y haciendo partícipes a los seres humanos de la naturaleza divina. ¡Qué poderosa declaración! Y es que el amor de Dios no solamente nos perdona, el amor de Dios no solamente nos maquilla, el amor divino, el amor que brota del corazón de Dios para el pecador, tiene la capacidad, tiene el poder y la facultad de transformar por completo el corazón del hombre y hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Transformar al hombre desde la raíz misma, cambiar su carácter, imprimir el carácter de Cristo, el carácter divino en el hombre. Ese es el poder del amor de Dios. De tal manera que Dios transforma y habilita al hombre para que éste sea obediente y enteramente preparado para toda buena obra, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:17. Y vean lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muchos piensan que la obra de transformación del corazón depende de los esfuerzos fervientes, de la determinación y la fuerza de voluntad. Reducen, al igual que el mundo evangélico, el amor de Dios a un simple perdón o una mera legalidad.
descartando que exista una obra divina de transformación en el corazón del pecador, descartando que esta obra la encabeza Dios y no el hombre. Cual fariseos de antaño, muchos piensan que pueden perfeccionarse y refinarse a sí mismos, cuando el único que puede perfeccionarnos y nos puede refinar y puede imprimir en su totalidad el carácter de Cristo en nuestra vida antes que la puerta de la gracia se cierre, es el poder transformador de Cristo. Es Cristo quien hace esa obra. Ahora, cuando nosotros, hermanos, consideramos que la obra de la transformación es nuestra parte, nosotros tenemos un problema de conceptualización de los mandamientos. ¿En qué sentido? Cuando pensamos que el hombre es el encargado de refinarse y transformarse a sí mismo mediante su determinación, mediante su fuerza de voluntad, mediante su educación, mediante lo que sea, cuando pensamos eso, estamos considerando que la ley es un conjunto de órdenes frías y despóticas que el hombre debe de obedecer por su propia cuenta. La pregunta es, ¿cómo define la sierva de Dios la santa ley? ¿Cómo la considera ella? Vean lo que dice en la maravillosa gracia de Dios, páginas 134 y 266. Los 10 mandamientos, escribió ella. Harás y no harás. Son 10 promesas seguras para nosotros. Todo no, ya sea que se aplique a la ley física o moral, contiene o implica una promesa. Es decir, para el Espíritu Santo, los mandamientos deben ser considerados como promesas que Dios hace, como promesas que Dios le hace al hombre, como promesas que Dios está dispuesto a cumplir en el corazón de todo aquel hombre que las abraza mediante los ojos de la fe. Esos son los mandamientos. No son órdenes despóticas ni frías que deben de ser obedecidas mediante nuestro esfuerzo, porque es imposible mediante nuestro esfuerzo. Son promesas que Dios ha prometido su cumplimiento en nuestro corazón mediante el poder de su Espíritu Santo. Esos son los mandamientos. Y cuando nosotros consideramos que los mandamientos son obligaciones humanas y no promesas divinas, estamos viendo la ley como la vio el antiguo Israel. ¿Recuerdan ustedes lo que el antiguo Israel dijo en Éxodo 19:8? Después de que el Señor les mostró las promesas del pacto eterno, Dios quería que escucharan esas promesas, pero el pueblo declaró lo siguiente: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que los israelitas pensaban que Dios les estaba pidiendo algo que hacer, cuando en realidad Dios les estaba pidiendo que escucharan su palabra, que se dejaran transformar mediante el poder de esa palabra. Elena de White, hablando acerca de ese incidente en Éxodo 19, comenta lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 341. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios y con excesiva premura concertaron su pacto. Vean que no dice el pacto, no, su pacto, porque ese pacto venía de ellos, su pacto con Dios, al creerse capaces de ser justos por sí mismos. ¿Será que el problema de Israel es nuestro problema hoy en la actualidad? En vez de abrazar las promesas del pacto, buscamos establecer un pacto humano con Dios, donde Dios nos da una parte y nosotros humanamente hablando le damos otra a Dios. ¿Será que ese es nuestro problema? Bueno, esta pregunta es para que cada uno reflexione y medite. Quinta característica del amor divino. El amor divino es sacrificial y compasivo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos dice que Cristo, a través de su encarnación, se humilló a sí mismo, descendió de lo más alto, gustó la profundidad misma de nuestra humanidad, no estimó ser igual a Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Cristo, mediante su encarnación, nos muestra que el verdadero amor es empático, rebosante de compasión. Él nunca buscó su propio beneficio, sino el beneficio de los demás.
Ese es el verdadero amor. El verdadero amor, hermanos, no busca lo suyo, no se envanece. El verdadero amor no tiene que ver con el autoestima, no. El autoestima es sinónimo de egoísmo. El texto dice que Cristo se vació de sí mismo, lo dio todo, no para satisfacer sus deseos, sino para salvar a la raza humana. Ese es el verdadero concepto del amor, el amor que se vacía por completo del yo para entregar ese afecto a la persona que está amando. Ese es el verdadero amor. Y tanto amó Dios al mundo que Dios envió a su Hijo en forma de siervo y hecho semejante a los hombres, no en una naturaleza superior, no en una naturaleza humana que no habría de alcanzar al hombre caído. No, Dios envió a Cristo con una naturaleza como la nuestra. ¿Qué dice el deseado de todas las gentes en la página 32? Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Él se hizo uno con nosotros, tomó nuestra naturaleza humana caída, experimentó nuestras angustias, pesares y tentaciones, empatizó completamente con la humanidad a fin de ser uno con la humanidad. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es por ello que Elena de White declaró lo siguiente en Mensajes Selectos, tomo 3, página 205. Sentimos la necesidad de presentar a Cristo como un Salvador que no está lejos, sino cercano a la mano. Esta imagen del amor divino que acabamos de estudiar en estos 5 puntos es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Así que cualquier presentación de la lluvia tardía que esté divorciada del mensaje de la justicia de Cristo es un falso llamado al reavivamiento y la reforma. Si alguna vez nosotros escuchamos un mensaje así, un mensaje que divorcia la lluvia tardía de la justificación por la fe, podemos estar seguros que ese llamado no es la voz de Dios, porque la lluvia tardía viene acompañada con una poderosa verdad, y esa verdad es la verdad de la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué ocurrió con ese mensaje que tenía por objetivo llenar al pueblo de Dios con la luz y la plenitud del poder divino? Elena de White escribe lo siguiente: la terrible experiencia en la asamblea de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes de la verdad presente. Así que los resultados de esa reunión, de acuerdo a lo que yo leo en esta declaración, no fueron resultados tan positivos que digamos. Leamos la siguiente. Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Creo que estas dos declaraciones no necesitan una explicación. Elena de White deja bien claro qué es lo que sucedió con respecto a este mensaje. Ahora, sin embargo, nosotros debemos de considerar algo,
Y es que a pesar de que el mensaje fue rechazado en su gran mayoría, hubo lugares donde se recibió gozosamente los resultados del mensaje. Hubo lugares donde los corazones fueron vivificados por el rocío de la lluvia tardía. Elena de White dijo: si los pastores no quieren recibir la luz, quiero dar al pueblo una oportunidad. Quizás puedan recibirla. Y en el año de 1889, Elena de White, con el pastor A.T. Jones y el pastor S.N. Haskell, visitaron el Colegio Adventista de South Lancaster en Massachusetts, Estados Unidos, en el mes de enero. Elena de White dice que durante 10 días lo único que hicieron en ese colegio fue compartir la sencilla historia de la cruz a los jóvenes y a los niños que estaban en esa institución. Y vean lo que sucedió después de que esa semana finalizó. Ella lo describe en la revista del Heraldo del 5 de marzo de 1889. En los discursos se presentó el preciosísimo mensaje que el Señor ha enviado para su pueblo de este tiempo. Tanto los alumnos como los profesores han participado abundantemente en las bendiciones de Dios. Se ha sentido en casi cada corazón la obra profunda del Espíritu de Dios. Los que asistieron a la reunión dieron el testimonio general de haber obtenido una experiencia que iba más allá de lo que habían conocido anteriormente. No he visto nunca avanzar una obra de reavivamiento con una consistencia tal y sin embargo estar libre de toda excitación indebida. No hubo invitaciones ni conminaciones. No se llamó al pueblo para que pasara al frente, pero existió la solemne conciencia de que Dios había llamado no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Parecíamos respirar la atmósfera misma del cielo. Mis queridos hermanos, tras leer esta cita, no me queda duda que el mensaje de 1888 es el que hará posible que nuestra juventud sea reavivada y se enliste como un ejército de obreros bien preparados para proclamar a todo el mundo las buenas nuevas de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. No es la música rítmica y estridente, las reuniones sociales o el entretenimiento lo que va a generar un cambio radical en la juventud de nuestra iglesia y en nuestros propios corazones. En ninguna manera. Es Cristo y su justicia, solamente Cristo y su justicia, el factor de cambio, el único camino para la renovación total de nuestra espiritualidad en nuestra amada juventud. En aquel año tuvieron lugar muchos encuentros campestres y el Congreso de la Asociación General de 1889, en el que Elena de White, Jones y Waggoner compartieron el mensaje de la justicia de Cristo, cosechando así resultados similares. Ella escribió como parte de sus remembranzas en estas reuniones: he viajado de lugar en lugar, asistiendo a reuniones donde se predicaba el mensaje de la justicia de Cristo. Consideré un privilegio estar junto a mis hermanos, Waggoner y Jones, dando mi testimonio con el mensaje para el tiempo. Vi que el poder de Dios asistía al mensaje allí donde se le presentó. Las personas confesaban sus pecados y se apropiaban de la justicia de Cristo. Dios ha puesto su mano en esta obra. El mensaje llevó en todo lugar a la confesión del pecado y a expulsar la iniquidad. Muchos conocieron una nueva experiencia al escuchar y aceptar de corazón el mensaje que se estaba presentando, pero muchos otros, incluyendo algunos de los hermanos en la dirección de la obra, continuaron luchando contra el mensaje y los mensajeros, resistiendo así la atracción del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. ¿Qué hubiese ocurrido si el mensaje se hubiera aceptado en toda su plenitud por la iglesia de forma corporativa? En Conflicto de los Siglos, página 451, Elena de White dice: si todos los que habrían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo,
El Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados y la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Así de trascendental es este mensaje, hermanos. Este mensaje define si Cristo se tardará 100 años más en venir o habrá de adelantar ese portentoso acontecimiento. Seguramente algunos se estará preguntando en esta ocasión, ¿volverá la lluvia tardía a caer de nuevo? ¿Habrá un retorno de los aguaceros celestiales? La respuesta es sí. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y en los últimos capítulos de la historia de este mundo, el apóstol Juan observa a otro ángel, de acuerdo a Apocalipsis 18:1, a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta es una alusión clara y directa al fuerte pregón que anuncia la victoria del evangelio y la bancarrota definitiva del falso sistema religioso llamado Babilonia. El Señor ha prometido, hermanos, que el mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Y a pesar de que exista nuevamente oposición a este mensaje, el mensaje avanzará con paso firme. Vean lo que dice Elena de White. Testimonios para los ministros, página 410. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. El mensaje de la justicia de Cristo podrá ser vilipendiado, censurado, rechazado o tildado de falsa luz, pero Dios allanará el camino, abrirá las puertas, derribará argumentos y se encargará de que este mensaje llene la tierra con la gloria de Dios. Porque recordemos, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado ¿a quién? Al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Para finalizar, quisiera leer una cita que escribió el pastor W.A. Colcord en la revista Hogar Misionero de enero de 1893, la página 1 y la página 2. La cita dice lo siguiente: ¿por qué comenzó el fuerte pregón como una obra hacia nosotros en lugar de comenzar como una obra de nosotros? ¿Por qué comenzó con la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona el pecado entre nosotros, tal como declaró la hermana White, en lugar de comenzar como el fuerte pregón de nosotros al mundo de la caída babilonia? La respuesta a estas cuestiones ha de ser importante y es una respuesta simple. El Señor vio que nosotros mismos estábamos en necesidad de preparación antes de estar en disposición de llevar a cabo la labor que Él nos ha asignado. Vio que necesitábamos saber en qué consiste realmente el Evangelio, el poder de Dios para salvación, antes de poder predicar a otros el Evangelio eterno en poder y demostración del Espíritu, y que necesitábamos conocer y hablar desde la posesión personal de aquello que las iglesias habían perdido, antes de poder referir al mundo la causa de su caída. Él vio que como pueblo todavía no estaba en nosotros la mente que hubo en Cristo, que en nosotros todavía había egoísmo, que mirábamos hacia nosotros en procura de justicia y hacia el yo en procura de una bondad que de ninguna forma está allí. Yo sé que se han vertido muchas
muchas citas, se han leído muchas citas, muchas declaraciones inspiradas, muchos pasajes bíblicos en esta presentación, pero permítame resumir esta presentación con el siguiente poema. Yo considero que este poema resume a cabalidad lo que hemos visto hasta el momento. Hace un tiempo atrás, pensando en este tema, escribí estos versos y espero que pongan atención. De hecho, si no prestaron total atención a todo el contenido, presten atención a esta parte, porque esta parte resume todo. El poema dice de la siguiente manera, se titula El retorno de la lluvia tardía. Hace más de un siglo, en medio de un legalismo denso y frío, Dios envió a su amada iglesia un mensaje con asombroso brío. Tan sublime fue que la mensajera en profunda emoción exclamó que cada fibra de su corazón coreaba al unísono aprobación. La cruz, con contornos claros y nítidos, resplandeció a través de dos jóvenes ministros que Dios eligió, medios inusuales que el cielo utilizó con arte para mostrar su gracia como un estandarte. Pero en vez de acoger el mensaje con júbilo y amor, hubo burlas, cuestionamientos y desprecios sin pudor. La lluvia que el Señor quería enviar se redujo a un débil rocío que apenas pudo mojar. Por nuestra incredulidad, al igual que Israel en su andar, vagamos en el desierto, dejando tras sí un rastro de pesar. Entre pecados y maldad, nuevamente nos extraviamos. En el sendero oscuro, donde flaquean las fuerzas, nos enredamos. Hoy nuestros corazones anhelan la tan anhelada lluvia de gracia. ¿Qué hay que hacer? Pregunta el alma sedienta y ansiosa. La divina respuesta es clara: desempolvar el mensaje olvidado y contemplar con asombro a aquel que en la cruz fue crucificado. Cuando esto suceda, el carácter de Cristo resplandecerá. En su pueblo, su imagen se podrá reflejar sin cesar. La tibieza quedará atrás. Compromisos vanos ya no habrán. El hogar irradiará el calor del amor que siempre debió mostrar. El evangelio inundará la tierra con la gloria del Señor y la justicia de Cristo resonará como un potente clamor. Muchos verán la luz y dejarán el error para aceptar con firmeza esta verdad con tesón. Satanás y sus secuaces intentarán ahogar el mensaje celestial, levantando murallas, sembrando hostilidad con astucia infernal. Mas nada de eso podrá detener los propósitos del Señor. Su voluntad prevalecerá sobre cualquier artificio falaz y destructor. Oh, lluvia de bendición, desciende con poder y esplendor. Transforma mi ser, infúndele tu fervor, que mi ego desaparezca y en mí tu justicia reine sin cesar. Si otros despreciaron esta lluvia, yo la deseo abrazar. En mi vida, en mi ser, haz que tu gracia pueda brillar. Que el Señor les bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos, a aceptar y a vivir el mensaje de la justicia de Cristo. Amén. ¿Nos puede tener una oración, querido hermano, por favor? Claro que sí. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tus bondades, por el gran amor que nos tienes. Gracias porque nos permitiste estudiar tu santa palabra en esta hora. Permite, Padre, que cada concepto pueda haber quedado en nuestras mentes, pero por sobre todas las cosas, Señor, permite que el poder de tu justicia transforme nuestras vidas y nos haga nuevas criaturas. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque has prometido darnos la lluvia tardía. Y en esta hora, Padre, queremos que nuestro corazón se desvacíe por completo de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestro yo, para que pueda ser saturado, Señor, por completo de Cristo y su justicia. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.